Buen Padre Celestial, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Que en esta mañana, Señor, usa mi boca para hablar de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, y no pensamientos humanos que distorsionan a veces, Señor, tu mensaje. Háblanos a nuestro corazón y a nuestra mente para, Señor, fortalecernos en la fe y caminar contigo para ser hijos de luz. Muchas gracias, te damos y bebimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. El título del sermón de hoy está ahí en la pantalla: El rey que venció donde nosotros fallamos. Un hermoso título, y el título ya nos trae una esperanza. Y la idea central de este sermón es que Jesús venció la tentación permaneciendo, esto es importante, permaneciendo sometido al Padre y afirmado en la palabra. Y de esta manera Él logra la victoria que nosotros por ningún motivo podríamos haber alcanzado. Y sin duda, todos nosotros hemos experimentado luchas y tentaciones constantemente. Y algunas de estas luchas y tentaciones vienen en momentos de debilidad, de cansancio o necesidad. Y otras llegan cuando pensamos que realmente estamos firmes espiritualmente. Muchas veces quizá cuando hemos cedido a la tentación, hemos prometido: no, a la próxima sí que no caigo, esta vez sí que no caeré. Y sin embargo, volvemos a tropezar con las mismas luchas, con los mismos pensamientos, con los mismos pecados. Es como la canción de Julio Iglesias: tropecé de nuevo con la misma piedra. Y eso nos pasa a constante. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando descubrimos nuestra propia debilidad? ¿Dónde encontramos la esperanza que necesitamos cuando vemos que una y otra vez le fallamos al Señor? Bueno, el pasaje de hoy no nos presenta primero a hombres fuertes venciendo tentaciones, sino que nos presenta al Hijo perfecto, nos presenta al Rey verdadero, que permaneció fiel donde todos los demás fallaron, que permanece fiel incluso cuando nosotros fallamos. Es por eso que nuestra seguridad descansa en Cristo, el Hijo perfecto, el Hijo obediente. En el capítulo anterior, en el domingo anterior, con nuestro hermano Elías, vimos el Señor Jesús cuando fue bautizado. Y ahí vimos al Padre manifestándose con voz audible, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Espíritu Santo en este pasaje manifestándose visiblemente y descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Y después de esta aprobación gloriosa, podríamos pensar inmediatamente que vendría un momento de gloria visible, poder, un reconocimiento excepcional para Jesús. Pero ocurre algo totalmente distinto, diferente. El pasaje dice: el Espíritu lleva a Jesús al desierto. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. El camino del Hijo amado pasa primero por la prueba. Y aquí encontramos algo muy interesante. Adán y Eva, cuando estuvieron ahí en el paraíso, en el Edén, estando allí, donde todo era perfecto, donde no había pecado, donde no había maldad, era un mundo ideal, y fallaron. Israel estuvo 40 años en el desierto y falló repetidamente. Jesús estuvo 40 días y permaneció fiel. Hoy veremos cómo este rey venció donde Adán falló, donde el pueblo de Israel falló y donde nosotros también fallamos. Y la primera enseñanza que podemos aprender en este pasaje, el versículos del 1 al 3, la realidad de la tentación. La tentación es real, la vivimos a diario. Y tentación significa incitar o tentar al mal. Eso es tentación, seducir. Y la verdad que nosotros debemos reconocer que hay algo en cada uno de nosotros que nos hace ceder ante el mal.
No somos tan fuertes como pensamos. Cada día estamos expuestos a las tentaciones. Y el pasaje dice que Jesús es conducido al desierto por el Espíritu. No fue solo, sino que el Espíritu lo llevó al desierto. Y allí dice que ayuna 40 días y transcurrido este tiempo, lógicamente siente hambre. Y es natural que haya sentido hambre porque lleva mucho tiempo sin probar alimentos, sin comer. Y esto nos enseña que Jesús haya sentido hambre, nos demuestra que Él es completamente humano. Tiene necesidades físicas como cada uno de nosotros, como las nuestras. Y que Él se identifica perfectamente entonces en toda nuestra naturaleza humana. Él no está ajeno a lo que a nosotros nos pasa, porque Él las vivió. Y es precisamente ahí donde aparece la tentación. En un momento de debilidad física y real de Jesús. Este es el momento preciso en que el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí el problema no es el pan. El problema no era comer. Jesús tenía hambre. Pero ese no era el problema. Dios en el pasaje anterior con voz audible le había dicho: este es mi hijo amado, y muchos escucharon esta voz. Así que lo que intenta hacer Satanás es sembrar duda e incitar a actuar a Jesús de forma independiente a la voluntad del Padre. Intenta hacer desobedecer a Jesús. Estaba buscando provocar al Señor Jesús que haga lo contrario a la voluntad del Padre, que demuestre su descendencia divina mediante un milagro. Y aquí el diablo atacó la vulnerabilidad humana del Señor Jesús, intentando que usara su poder divino para saciar su necesidad personal, su necesidad de pan, su necesidad física. Pero, sin embargo, Jesús no cayó en esta trampa. Él respondió citando las Escrituras y cita Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esto el Señor Jesús está demostrando que la verdadera fuerza se encuentra en la obediencia y se encuentra en la dependencia de la palabra de Dios y no en probar su identidad mediante la autosuficiencia, o sea, que Él se puede sustentar solo, que Él puede y que tiene la capacidad de hacerlo solo. No, sino que Él está dependiendo de la voluntad de Dios, del mandamiento de Dios y de la palabra de Dios. Y alguien pudiera pensar: pero si Jesús estaba solo, nadie lo veía, porque estaba solo en el desierto, a su lado estaba Satanás, pero Dios lo ve, el diablo lo ve, las huestes espirituales lo ven. Muchas veces somos ingenuos al pensar que cuando hacemos algo a escondida, nadie nos va a ver. Y claro, podemos pensar que nadie nos ve, pero nunca vivimos fuera de la vista y del alcance de la presencia de Dios. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me asirá tu diestra. No hay forma de escapar de la vista de Dios. Bueno, la tentación del diablo era más profunda que solo satisfacer el hambre de Jesús.
Aparentemente está dando una solución superficial de sobrevivencia, porque él necesitaba comer. Pero lo que el diablo está diciendo sutilmente con estas palabras, le está diciendo: Jesús, usa tu poder independientemente de cuál sea la voluntad de Dios, de cuál sea la voluntad de tu Padre. Eso es lo que le está diciendo el diablo. El enemigo intenta que Jesús abandone el camino de la obediencia. Ahora, el propósito de que Jesús es llevado al desierto, y lo dice la palabra, es para ser probado. Pero la pregunta, ¿por qué Jesús debía ser probado? ¿Acaso podría fallar como un humano normal como lo hacemos nosotros? Y la respuesta es no. Él no podía fallar. Pero Jesús fue probado para demostrar fidelidad total al Padre, para mostrar su verdadero carácter, para mostrar la realidad de su victoria. La prueba no era para ver si él fallaba o no. Era para que el Hijo de Dios, el Hijo amado, manifestara que es obediente y que permanece inconmovible frente al mal. No se puede saber si una cuerda tiene suficiente resistencia cuando está enrolladita y puesta sobre la mesa. Una cuerda se prueba su firmeza cuando es expuesta a la tensión, cuando se le pone peso. Ahí revela su resistencia. Y muchas veces nuestra vida espiritual también es así. Pensamos que somos fuertes hasta que nos llega la presión, hasta que somos puestos a presión, cuando somos puestos al cansancio, cuando tenemos frustración o necesidad. Ahí realmente se prueba nuestra resistencia. Las tentaciones suelen aparecer precisamente donde somos más vulnerables a veces. A veces el cansancio, a veces el temor, a veces la soledad. Otras veces el orgullo. Y también a veces la incertidumbre al futuro. ¿Cómo me las voy a arreglar si quedé sin trabajo, por ejemplo? ¿Cómo me las voy a arreglar ahora? Tengo incertidumbre y somos puestos a prueba. ¿Cómo me las voy a arreglar si me va tan mal? La prueba no significa ausencia de Dios. Recuerden que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, así que no estaba lejos de los ojos de Dios. Lo que significa que en las pruebas, y valga la redundancia, estamos siendo probados porque las pruebas revelan nuestro carácter y forman también nuestro carácter. Se nos prueba la firmeza de nuestra obediencia a Dios, pero también se nos prueba nuestra dependencia a Dios, si realmente estamos dependiendo del Señor. Porque Dios ya conoce nuestro corazón, Él conoce tu corazón. Lo que hacen las pruebas es que exponen y moldean nuestra resistencia y moldean también nuestra obediencia al Señor. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: dichosos, o sea, felices cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Y ese es un temor que tengo yo cuando digo: Señor, dame paciencia, seguro me va a dar pruebas. Así cuando usted necesite paciencia y le pide paciencia al Señor, van a llegar más pruebas. Porque la prueba, dice la palabra, produce paciencia. En nosotros las pruebas no son para destruirnos, en ningún caso. Dios no quiere destruirnos a nosotros, sino lo que hace es purificar nuestra fe, produciendo paciencia, perseverancia, para de esta manera alcanzar madurez espiritual. En las pruebas Dios siempre está presente, Él no nos abandona, Él no nos deja solo. No así en las tentaciones, Dios también está presente. Pero Dios no tienta a nadie. Dios nos envía pruebas, pero sí Dios no tienta a nadie. Y lo que hace Jesús
no responde discutiendo con Satanás. Él no se molesta con hacer una discusión, ni usando su poder divino en beneficio personal, en beneficio propio. Y la pregunta, ¿cómo logra mantenerse firme entonces? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, en versículos 4 al 10, la autoridad de la palabra. Aquí está la clave. 3 veces Satanás tienta a Jesús. Y 3 veces Jesús responde, escrito está. La primera tentación de Jesús simboliza la dependencia total de Dios. La primera tentación fue física. Al Señor el diablo le dice, convierte estas piedras en pan si tienes hambre. Y en el jardín del Edén, a Eva, dice que ella vio el árbol que era bueno para comer, pero ella comió. Israel en el desierto también tuvo hambre, pero Israel murmuró y se quejó. Ahí en Éxodo 16:3 dice el pueblo de Israel quejándose contra Aarón y Moisés. Le dice, mejor no hubiéramos muerto allá en Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos y teníamos carne, teníamos comida y podíamos saciarnos. Ustedes nos han sacado al desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Israel murmuró. Israel se olvidó de cómo el Señor los había sacado de Egipto con mano poderosa. Se olvidaron que fueron esclavos. Se olvidaron que estaban siendo maltratados. Pero se olvidaron de la salvación gloriosa con que Dios los había sacado de Egipto. En cambio, el Señor Jesús es tentado a convertir las piedras en pan y Él responde citando la palabra, citando Deuteronomio 8:3. La segunda tentación representa dependencia espiritual. La prueba de no tentar a Dios ni manipular su poder para conseguir reconocimiento. Satanás lo lleva a lo más alto del templo. Lánzate abajo porque escrito está que tu pie no va a tropezar en piedra, que tus ángeles te van a sostener. Satanás también es astuto, le citó la palabra, escrito está, lánzate hacia abajo. Para Adán y Eva fue que ellos vieron que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Ellos fueron tentados a depender personalmente y no de Dios, y cedieron a la tentación. Israel falló en el desierto al exigirle a Dios milagros y pruebas físicas para que Dios demostrara si realmente los amaba y si realmente Él estaba con él, en lugar de Israel confiar en el carácter de Dios. Dice Éxodo 17, del 1 al 7, que ellos acamparon en un lugar llamado Refidim. Y el pueblo se encontró con que no había agua para beber allí. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? ¿Cuál fue la actitud de Israel? En lugar de recordar de cómo Dios los había librado de Egipto y había provisto maná en el desierto, alimento sobrenatural, los israelitas entraron en pánico, protestaron airadamente contra Moisés y le exigieron un milagro inmediato para saciar su necesidad física. El pecado de tentar, ahí en Éxodo 17:7 relata que llamaron a este lugar Masá, que significa prueba, porque el pueblo puso a prueba al Señor diciendo, si está el Señor entre nosotros, entonces que haga un milagro. ¿Está con nosotros o no el Señor? Bueno, si está, entonces que haga un milagro. A veces nos parecemos mucho en estos pueblos de Israel. No, Señor, si yo te sirvo, entonces tienes que hacer algo por mí. Jesús vence esta segunda tentación mediante la sumisión completa a la palabra de Dios y al rechazo a manipular el poder divino para beneficio propio.
Porque si Jesús se tiraba del templo, venían sus ángeles y milagrosamente los demás iban a ver cómo este desenlace y venían los ángeles y tomaban a Jesús. Iba a tener popularidad, iban a ver su poder manifestado. Pero Jesús rechaza esta sumisión a la tentación de poder, de manipular el poder de Dios. Jesús vence esta segunda tentación rechazando el espectáculo y un atajo a la popularidad, demostrando que confiar en Dios no significa exigirles milagros para probar su amor, para probar su fidelidad, porque Él ya probó que nos ama, enviando a Jesucristo a morir en la cruz. La tercera tentación representa el poder, la ambición y la idolatría. Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Si postrados me adoran, ¿qué patudo? ¿Se dan cuenta? No, yo te doy todo esto, como si Él fuera el dueño de todo. Todo pertenece a Dios. Ahora sí, hay gobiernos y países que están bajo la autoridad de Satanás voluntariamente y hacen el mal. Así que Satanás le dice, todos los reinos te daré si postrados me adora. Esto representaba la vía fácil para lograr la gloria terrenal, para lograr el dominio universal, evitando el sufrimiento de la cruz. Adán y Eva fueron sometidos a la misma tentación ahí en Génesis 3:5. El tentador le dijo, serán como Dios, conociendo el bien y el mal, desviando la adoración que es exclusiva para Dios. Pero ellos quisieron ser adorados ellos mismos. Y el pueblo de Israel también cayó en esta misma tentación cuando construyó un becerro de oro en el desierto diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahí en Éxodo 32 pueden leer ese pasaje. Israel cayó en este pecado, en esta tentación de idolatría por impaciencia. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo las leyes directas de Dios, Israel se desesperó. Dudaron de Dios y le pidieron a Aarón que les hiciera dioses visibles a los cuales ellos podían ver y controlar y manipular. Rechazaron el señorío de Dios al adorar un becerro construido por manos humanas. El pueblo demostró que prefería un Dios a su propia medida y un culto cómodo, abandonando la adoración exclusiva que le pertenece solamente al Señor, solamente al Dios verdadero que los había sacado y liberado de Egipto. Pero Jesús triunfó allí. Jesús triunfó donde Adán falló, donde el pueblo de Israel falló. Adán y Eva cedieron a la tentación de ser Dios. Israel rechazó a Dios y cayó en idolatría. Pero Jesús permaneció fiel. Incluso cuando Satanás cita las Escrituras incorrectamente, Jesús responde interpretando la Escritura correctamente. Hermanos queridos, usar la palabra de Dios no es utilizarla como una frase mágica. Citar las Escrituras no es repetir un conjuro mágico y que Dios inmediatamente va a responder, como el cuento de la lámpara de Aladino, donde se aparece el personaje y disfruta la lámpara y le pide 3 deseos. No, Dios no actúa de esa manera. Citar las Escrituras no nos va a traer ningún beneficio, ni respuesta de Dios. Hay que vivir en la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios y ella nos va a dirigir nuestra vida. A diferencia de Adán y Eva o del pueblo de Israel, Jesús no discute con Satanás, no discute con el diablo, ni se deja seducir por el orgullo. El Señor Jesús utiliza 3 armas fundamentales para obtener esta victoria. 1, el uso correcto de las Escrituras. 2,
el rechazo al espectáculo o a la popularidad ofrecida por Satanás. Y 3, la confianza en Dios sin condiciones. Esas son las 3 formas como Jesús vence las tentaciones. Un navegante en medio de una tormenta en el océano no mira las olas, mira una referencia fija. Las olas cambian, pero la referencia se mantiene inamovible. Nuestras emociones van a cambiar, nuestras emociones cambian, nuestras circunstancias cambian, pero Cristo permanece fiel. Esa es nuestra referencia. Y la palabra de Dios permanece inamovible. Es por eso que debemos confiar en ella y debemos obedecerla. Hoy, cuando pasamos por crisis económicas, cuando hay desempleo o hay escasez en nuestros hogares, ese es nuestro desierto. El enemigo nos susurra: haz tus propios milagros, haz esto, toma tú el control, Dios se va a tardar. Busca un camino más rápido, aunque no sea del todo honesto. Hoy caemos en la tentación del pan cuando buscamos el dinero fácil o hacemos una trampa en los negocios para asegurar lo nuestro, ganancias deshonestas. En lugar de confiar que Dios proveerá si trabajamos con honestidad. Hoy probamos también la paciencia de Dios cuando somos irresponsables con nuestra salud, cuando gastamos lo que no tenemos o cuando conducimos imprudentemente esperando flojamente que Dios nos salve con un milagro ante nuestras malas decisiones e irresponsabilidades. Hoy también nos arrodillamos ante el mundo por poder. Cuando pisoteamos a un compañero de trabajo, por ejemplo, para obtener un puesto más alto. Cuando nos arrodillamos ante el mundo por poder, cuando peleamos con nuestras familias por una herencia, o sacrificamos nuestros valores en las redes sociales con tal de ganar un like. No importa lo que diga la Biblia, no importa lo que nos han enseñado. Y muchas veces caemos en la inmoralidad por fama, por aplauso, por un me gusta. Y el diablo te dice: oye, pero si todo el mundo lo hace, tranquilo, todo el mundo lo hace. Y caemos y le fallamos a Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, incluso cuando los recursos faltan. Tenemos que recordar que cuidar nuestra integridad y alimentar nuestra vida con la palabra es más importante para nuestra supervivencia eterna que solucionar una crisis inmediata comprometiendo nuestra fe, nuestros valores. Y muchas veces queremos enfrentar las tentaciones con nuestras propias fuerzas, con fuerza de voluntad. No, ahora sí que me voy a forzar más, no, sí que ahora no voy a caer. Pero la fuerza humana tiene límites. Necesitamos llenar nuestra mente y necesitamos llenar nuestro corazón con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, porque no venceremos tentaciones con fuerzas humanas, es con su Santo Espíritu. Permaneciendo en Cristo, porque sin Él, nada podemos hacer, ¿cierto? Permaneciendo en Cristo. Tener pecado, ser tentados, no es pecado. Pero ceder a la tentación, ahí sí es pecado. Porque todos los días somos tentados. Todos los días, de una u otra forma, tenemos tentación. Cuando cedemos es cuando le fallamos a Dios. Alguien por ahí dijo: no podemos hacer que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Pero Mateo no quiere darnos simplemente una técnica o una estrategia de autoayuda para resistir las tentaciones. Lo que el libro de Mateo y este pasaje nos está diciendo es abrir una ventana para que contemplemos la gloria del Salvador,
Pasemos al tercer punto, el versículo 11, la victoria del Hijo. Y esto es maravilloso. Después de la última tentación, Jesús ordena y dice, vete, Satanás. Y el diablo lo deja. Y aquí hay algo importante, que Jesús no venció solamente las tentaciones por citar la Biblia, por repetir un versículo bíblico. Jesús venció porque vivió en perfecta obediencia al Padre y aplicó correctamente las Escrituras. Por eso venció, no por repetir palabras. Y una vez victorioso, llegan los ángeles para servirle. Jesús venció, Jesús venció. Pero Mateo no nos está dando un mensaje moralista simplemente. No nos está diciendo, hagan esto para que obtengan esto otro. No dice solamente imiten a Jesús. Está diciendo, miren a Jesús, pongan su vista en Jesús. Donde Adán falló, Jesús venció. Donde Israel falló, Jesús venció. Donde nosotros fallamos, Jesús venció. Él es el Hijo obediente. Él es el Rey verdadero. Él es el Hijo aprobado por el Padre. Cuando un rescatista entra a un río con una corriente fuerte, el que se está ahogando no se salva por nadar mejor. Se salva porque hay alguien más que tiene la fuerza y la voluntad para rescatarlo. Y es por eso que somos vencedores, porque Jesús es ese salvavidas para salvarnos, no con nuestras fuerzas, sino con la de Él. Nuestra esperanza no comienza en nuestra capacidad de vencer, comienza con nuestra seguridad y con nuestra dependencia en Cristo, porque Él es el que venció. Él es el que venció por nosotros. Por eso la victoria es nuestra, no porque nosotros somos capaces, sino porque Él venció, es que nosotros también venceremos. No enfrentemos la vida solos diciendo, yo soy suficientemente fuerte, yo soy capaz. Vivamos diciendo, Cristo venció y pertenezco a Él. Por eso es que yo puedo vencer. Depende de su fuerza y no de las mías. Así que, hermanos queridos, hermanas queridas, no peleemos solos. Permite que el poder de Cristo actúe en tus debilidades y confía en su dirección. Mantén una actitud de victoria. La certeza de que el Señor ya venció te permite vivir sin miedo, declarando su paz en medio de cualquier tormenta. Quizás hoy algunos han venido con luchas, con tentaciones, con pecados repetidos, cansancios, derrotas. Tal vez algunos sienten, he fallado demasiadas veces, o sigo fallando. Pero este pasaje nos da esperanza. Jesús no vino solamente a enseñarnos cómo pelear, sino que Él vino a vencer por nosotros. Y porque Él venció, es que nosotros vencemos porque estamos unidos a Él. Él tiene la esperanza, Él tiene la gracia, Él tiene la capacidad de ayudarnos en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras debilidades. Él venció donde nosotros fallamos. Pero esto no significa que vamos a abusar de la gracia de Dios y vamos a hacer todo lo que se nos ocurra porque Él ya venció. No, debemos ser obedientes a la palabra y permanecer en Él. De esta manera vamos a vencer las tentaciones. Él nos da la herramienta, pero está en nosotros el poder usarlas correctamente, siempre dependiendo de su gracia. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras debilidades usted ha vencido. Te damos gracias porque cuando somos débiles usted nos da fortaleza. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Señor, ayúdanos a vencer las tentaciones. Ayúdanos a depender de ti, Señor, porque sin usted nada podemos hacer. Ayúdanos para que cada día, Señor, podamos estudiar tu palabra, leer tu palabra, llenar nuestra mente de Cristo para cuando vengan los tiempos difíciles, cuando venga el desierto, podamos vencer, Señor, toda prueba, toda tentación en el nombre de Jesús.
te damos gracias. Amén.